bendito día, ¿cómo están? Gracias a nuestro buen Dios porque nos permite estar delante de su presencia esta mañana. Él ha sido bueno. Quiero pedirles, por favor, hermosos, que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28. ¿Ustedes conocen este mandamiento? La ocasión pasada que estuve por acá, aprendíamos acerca de este mandamiento, no sé si ustedes se acuerdan, sea un siervo. Y es una cualidad de carácter la que resulta de este mandamiento, que es la cualidad de disponibilidad. Y la verdad es que es una cualidad que todas deberían caracterizarnos, pero como cristianos esta es una que tiene que estar desarrollándose y destacando en nuestra vida. Por eso esta mañana quiero darles la segunda parte de este mandamiento, concentrándonos en la cualidad de carácter. Leemos juntos Mateo capítulo 20, versículos 26-28, por favor, dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo no, amado Dios, poder mirar en tu Hijo Jesús el ejemplo más sublime de lo que es el servicio? ¿Cómo no poder venir esta mañana en su nombre agradecidos por esta preciosa vida que nadie reclamó, sino que Él entregó de manera voluntaria para servirnos a cada uno de nosotros? Por esa razón, Dios, esta mañana te alabamos y te bendecimos. Por esta razón, Señor Jesucristo, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, y suplicamos que la presencia de tu Santo Espíritu obre de manera poderosa en mis hermanos, tocando su corazón, abriendo su entendimiento para recibir con mansedumbre la palabra que puede implantada cambiar nuestras almas. En ellos, Dios, para que todo impedimento, todo obstáculo, todo yugo, todo engaño sea derribado con la declaración de tu verdad. Tu palabra nos liberta de nosotros mismos, de nuestro propio corazón perverso y engañoso. Tu palabra nos limpia, Señor, tu palabra nos purifica, Padre. Señor, y mi vida, te lo ruego por Jesús, sea un instrumento para bendecir, sea un instrumento para animar, sea un instrumento para exhortar a través de la declaración de tu poderosa palabra. Dios, te ruego que mi corazón no se exprese esta mañana solo tu verdad a través de mi boca. Permíteme, Rey de los cielos, compartir un mensaje de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, y que mis hermanos hoy, por lo que escuchen, puedan ser animados a caminar tus caminos. Este tiempo está delante de ti, lo entregamos en tus preciosas manos, por nuestro Señor Jesucristo, este siervo precioso tuyo. Amén. Vamos a recordar que este mandamiento de ser un siervo, saben, tiene mucho que ver con una instrucción que el Señor Jesús nos dejó antes de partir, que es hacer discípulos. Por muchos años, muchos años, cuando yo no tuve automóvil, viajé en taxi y, siguiendo el ejemplo de mi familia, pues no había taxista que se me fuera muerto, ¿no? Y yo les predicaba y les hablaba del Señor, pero tristemente, pues a ninguno de ellos le pude dar seguimiento. Y por ahí alguno o dos que sí se pudo, pues que sí pude darle ese seguimiento, finalmente tomaron otros rumbos. Pero saben que en aquella época me llenaba mucho poder hablarle a la gente del Evangelio, pero llegó un momento en donde entendí que la misión que el Señor Jesús nos da no solamente es predicar el Evangelio, porque pues no sabemos realmente por una oración si la gente realmente salva y si va a caminar los caminos del Señor. Realmente lo que el Señor Jesucristo nos llama es a ser discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, necesariamente hablamos de un corazón de siervo, de un espíritu de siervo. Y de eso vamos a aprender hoy, esta mañana, cómo es necesario para cumplir con esa comisión de hacer discípulos, es necesario desarrollar en nosotros mismos un corazón de siervos. Y de manera muy rápida, y espero que así sea, quiero que demos un recordatorio acerca de lo que vimos la sesión pasada. Aprendimos acerca de la fuente de poder de este mandamiento. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La fuente de poder es el poder de la influencia.
Y aquella vez no se los dije, pero en esta ocasión vale la pena recordarlo. ¿Se acuerdan ustedes que hay dos tipos de liderazgo? El liderazgo por posición y el liderazgo por influencia. Un verdadero líder es aquel que sirve, puede tener el liderazgo por posición, pero no estarlo siendo por influencia. ¿Cómo vamos a lograr ser líderes por influencia cuando somos personas que servimos a los demás? Aprendimos los nombres de Dios. Vimos en los versículos relacionados el pasaje de Filipenses 2, 5, 9, que vale mucho la pena revisarlo porque aquella vez les decía, si solamente tuviéramos este pasaje solito, nos enseñaría tanto acerca de cómo ser siervos aquí en la tierra. Filipenses 2, 5, 9 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea, bendito sea. La cualidad de carácter, como les decía, es la cualidad de disponibilidad, que es simplificar nuestras necesidades diarias para estar listos a efecto de servir a aquellos que Dios trae a nosotros. Eso es una persona que está disponible y les decía, vamos a desarrollar esta cualidad en la segunda parte de la predicación. Si no soy disponible, su contracualidad es egocentrismo. ¿Y se acuerdan que aprendíamos qué es egocentrismo? Y la palabra nos los dice, ¿no? Tiene que ver con el ego, tiene que ver con el yo, primero yo, después yo y al último yo. Y una definición de egocentrismo es es una persona que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que los demás. ¿Alguno se siente identificado? Ayer en una hermosa reunión en la que estábamos, cantábamos antes de recoger un obsequio que nos dieron, cantábamos contentamiento, contentamiento, contentamiento. ¿Por qué era necesario cantar contentamiento? Porque tal vez nuestro ego nos decía, ¿mereces el mejor premio? ¿Trabajaste todo el tiempo? ¿No? El mejor premio es para ti. Los demás pueden comprarlo, se los han sacado en otros eventos, es más justo que yo lo tenga. Y el ego sale siempre, ¿no? Y entre paréntesis les digo, como Dios es nuestro Dios justo, quien trabajó para obtener esos premios importantes, en suerte, como la suerte se echa al regazo y Jehová toma la decisión, le tocó a una de esas personas que trabajó fuertemente para obtener uno de esos regalos valiosos, ¿no? Entonces, o somos gente disponible que renuncia a sí mismo para servir a otros, o somos personas egocéntricas que estamos reclamando siempre todo para nosotros, ¿no? En beneficio de nosotros. Vimos 3 definiciones. Vimos una definición de servidor, que es hacer mandados, ayudante o mesero, que aquí ya no nos gustó mucho, ¿no? ¿A quién le gusta hacer mandados? Un notario con el que trabajé llegó de 17 años a la notaría y dice, y llegué siendo mensajero, a mí me mandaban por las tortas, por los tamales, tenía yo 17 años y no me podía negar, pues era parte de mi labor. Pero pues ya pasaron unos meses, llegaron otros y me querían seguir mandando a mí, pues ya no, yo mandaba al otro, ¿no? Porque a nadie le gusta ser el mandadero de nadie. Y esa es una definición que aprendimos en la clase pasada. Aprendimos que siervo es un esclavo, literal o figurativo, de manera voluntaria o involuntaria. Y también aprendimos la definición de servir a alguien de manera doméstica, como anfitrión, como amigo o como maestro. Aprendimos de la paradoja de Dios, ¿se acuerdan ustedes? Y aprendimos que los seres humanos nos dejamos impresionar, nos apantallamos, nos dejamos ir por aquellas cosas para las cuales Dios ni se deja ir, ni se impresiona, ni se apantalla. Nosotros nos vamos por la belleza, por el dinero, por la popularidad, por el dinero, por la fama, pero el Señor dice que Él exalta a aquellos que son humildes y que realmente toma de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a los que se sienten algo, para mostrar que el único digno de ser alabado y reverenciado es nuestro Dios. Y por último, creo que me faltaban 2 puntos, sí, 3 puntos me faltan. Vimos también que somos llamados a desarrollar un corazón de siervo.
No solamente a veces servir, no solamente los que tienen el don de servicio, sino cada uno de nosotros como cristianos hemos sido llamados a desarrollar un corazón de siervo. La razón es porque nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Él se entregó a sí mismo como un siervo y Él recompensa a aquellos que son siervos también, que desarrollan ese mismo corazón. Lo penúltimo que aprendimos es el carácter de un siervo fiel. Y esto está bien bonito porque aquí ya les dio Nata la predicación de las listas de las buenas obras. ¿Se acuerdan que hay que estar buscando en la Biblia listados de cosas que el Señor nos dice que tenemos que hacer? Este es un listado de las características que debe tener un siervo fiel. Es fiel en las pequeñas cosas, es fiel con el dinero y es fiel y cuidadoso de hacer cumplidamente las instrucciones de alguien más. Una persona que quiera ser un siervo fiel o que quiera calificarse qué tan fiel está siendo, puede utilizar esta lista para saber cómo anda, como un termómetro. Y por último vimos el fracaso del éxito, ¿se acuerdan? El fracaso del éxito. Dice Lucas 14:11, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. El que a sí mismo se exalta, el que a sí mismo busca ser reconocido o alabado, lo que le viene de parte de Dios es humillación. Pero el que de manera voluntaria se humilla, de parte de nuestro Rey le viene exaltación, honra. Él es el que levanta nuestra cabeza, Él es el que nos corona delante de las personas. Hasta aquí es donde estudiamos o vimos el tema la ocasión pasada. Ahora quiero que terminemos esta parte del mandamiento con un tema más y después vamos a revisar la cualidad. Y lo que quiero que aprendamos esta mañana es que algo que una persona que quiere desarrollar un corazón de siervo tiene que saber es que debe ser muy puntual, debe ser muy responsable en quitar de su vida, alejar de su vida cualquier impedimento, cualquier obstáculo, cualquier distracción que no le permita desarrollar ese espíritu de siervo. Y vamos a ver cómo en la vida de 4 personajes bíblicos, aunque empezaron bien, el hecho de no haber sido responsables en esta área, de ser vigilantes, de no cuidar su vida en el área moral, particularmente en el área moral, cómo los llevó a fracasar como siervos. Aunque empezaron bien, en el camino se equivocaron. Por ejemplo, David, él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, así lo describe la Escritura, ¿no es cierto? Ha sido uno de los reyes más importantes del pueblo de Israel. Y vaya que empezó bien, ¿no? Vaya que empezó bien. Él fue llamado como pastor, primero de ovejas, después del reino del Señor, de su pueblo. Y ¿se acuerdan cómo se condujo que no quería tocar a Saúl? ¿Se acuerdan? Siempre se mantuvo íntegro delante de Dios, un corazón que le amaba, que le servía. ¿Cuántos cantos hermosos podemos hoy nosotros mirar en los salmos? Y era un hombre que verdaderamente vivía en integridad. Pero se descuidó en la parte de la moralidad. Se distrajo, tomó a una mujer que no era suya, cometió adulterio, cometió homicidio. ¿Y esto por qué sucedió? Porque él empezó sabiendo que había sido levantado por Dios para ser el pastor de Israel. Pero después, ¿cómo miró a las personas? Como personas que podían servirle a él. Ya no él les servía a ellos, ahora ellos le servían a él. Tanto que pudo tomar la mujer de otro y decidir sobre si uno vivía o no vivía. Qué terrible, ¿no les parece? Ser levantado para cuidar a alguien, para proteger a alguien y terminar siendo quien destruye a esa persona. Por eso sé que a veces Dios va a tener que separar a los hijos de los padres para protegerlos de esos padres. Porque ellos que han sido puestos por Dios para educarlos, para guiarlos, son precisamente las personas que los están malcriando, que los están destruyendo, que no están haciendo su labor, y entonces Dios en misericordia los tiene que separar. Eso es terrible, amados, eso es terrible. En mi posición, Dios me coloca como la persona que tengo que cuidar y proteger a alguien, pero termino siendo la persona que lo destruye. Y cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. El segundo caso, Sansón. Todos podemos reconocer que Sansón era fuerte de parte de Dios y tenía una fuerza sobrenatural. ¿Para qué le fue dada esta fuerza? Para servir.
¿Qué tenía que hacer? Esta fuerza le había sido dada para conquistar a los enemigos de Israel. Le había sido dada para levantarse como un guerrero, para proteger, para conquistar, para ser un valioso, un valeroso soldado del ejército de Israel. Pero él, ¿qué pensó? Que podía vivir en inmoralidad y que su fuerza lo iba a rescatar de las consecuencias de esa inmoralidad. Hasta se burlaba de ellos. ¿Se acuerdan cuando esta mujer le quería sacar el origen de su fuerza? Se reía de ellos, ¿se acuerdan? Y era como Pedro y el lobo, ahora sí, y al final termina sin ojos, termina siendo esclavo y muerto con el resto de sus enemigos. El tema que lo trajo en esta condición fue un tema de inmoralidad. El tercer ejemplo, el rey Salomón. Si ustedes piensan en este rey, ¿en qué piensan? En sabiduría, absolutamente. De hecho, no es cierto que la petición que él hace al Señor cuando el Señor le dice, pídeme algo y yo lo que tú me pidas te lo voy a dar. Le dice, Señor, ¿cómo podré yo guiar a este pueblo tan grande si tú no me llenas de sabiduría? ¿Qué es lo que está reflejando Salomón? Quiero servirle a este pueblo. Quiero servirte a ti y quiero servirle a este pueblo. Salomón buscaba ser un rey que verdaderamente trajera paz, trajera descanso, trajera prosperidad y crecimiento a su pueblo. Pero ¿qué pasó con este rey? A causa de su inmoralidad, con tantas y tantas mujeres que tuvo, estas mujeres ¿qué hicieron? Le desviaron su corazón. Cambiaron su corazón y él terminó adorando a los mismos dioses de los pueblos paganos. De esos pueblos de donde pertenecían las mujeres que él amaba. Porque así dice que su escritura, que dice que amaba a las mujeres con las que él se relacionaba. Estos tres hombres poderosos de parte de Dios en diferentes áreas, el hombre más fuerte, el hombre más sabio y el hombre conforme al corazón de Dios, que habían sido levantados de parte del Señor para servir a su pueblo con funciones específicas a causa de la inmoralidad, a causa de no vivir en pureza, de no guardarse en santidad, dejaron de servir al pueblo y vivieron para servir sus propios placeres, sus propios deseos, sus propios planes. Pero no todo es malo. Tenemos un cuarto ejemplo maravilloso, un cuarto ejemplo que a pesar de su ímpetu juvenil, siempre fue un joven que mostró desde su juventud hasta su vida adulta que amaba al Señor. Y José tenía el corazón de siervo, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Servía. ¿Dónde estaba? Servía. ¿Y cómo lo hacía? Servía más o menos, ¿no? Alá y se va, servía, pues, a veces sí, a veces tampoco. ¿Cómo servía José? Una característica de este hombre es que servía con todo su corazón y se comprometía de principio a fin. Solo alguien con estas características podía ser puesto como jefe donde se pusiera, ¿no? Donde se pusiera, en la cárcel, como esclavo, donde fuera, porque realmente tenía un corazón de siervo. Y justamente él es el ejemplo para nosotros de un hombre que no se descuidó en la moralidad, fue tan vigilante en su área moral, que cuando aquella mujer se le ofrece para que la tome, él le cita este pasaje: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Y entonces sale corriendo. Alguna vez, no sé si les platiqué, que alguien dijo que echarse a correr fue una expresión de cobardía, porque un verdadero hombre se hubiera quedado ahí resistiendo la tentación. Ese hombre que lo dijo adulteró. Ese hombre que lo dijo al tiempo cometió adulterio con su secretaria. En aquel entonces que yo lo escuché pensé, claro, por supuesto, un verdadero hombre se hubiera quedado. Pero gracias a Dios, hoy puedo entender que un hombre sabio ve venir el daño y se hace a un lado. Un hombre sabio sabe que no puede confiar en sus capacidades, en sus fuerzas, soy grande en el Señor, y recibir de frente la tentación y el pecado, sino que sabe que justamente es débil y por eso da la vuelta y se va. ¿Cómo podría yo hacer esto y pecar contra mi Dios? Hay un pasaje en 2 de Timoteo 2:20 que ahorita vamos a ver, donde hay una exhortación de parte del apóstol Pablo
y nos dice que nosotros como cristianos llamados a ser siervos, tenemos que entender que en el pueblo, en la Grey, hay dos tipos de personas que Dios puede llamar: a vasos útiles o a vasos deshonrosos, a vasos para gloria o a vasos para deshonra. ¿De qué depende este llamado? De nuestra condición moral, de nuestra vida de santidad. Miren, lo dice en 2 de Timoteo 2:20, versículo 22, en la Nueva Traducción Viviente. En una casa conocemos mucho cuando Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. ¿Se acuerdan? Así lo dice la Reina Valera. Pero ¿cuál es el contexto de este pasaje? Le dice: como tú debes ser un utensilio para honra, para gloria, para que su nombre sea glorificado, hay una cosa que tienes que hacer. Y esa es vivir en santidad, vivir en pureza, guardarte de la inmoralidad. Y aunque Timoteo ciertamente era una persona joven, creo que hay muchas personas que aún siendo adultas podrían estar batallando con pasiones juveniles. De manera que no solo esto se aplica para los jóvenes, para todo aquel que vive con problemas de inmoralidad, que esa es la condición, el estado de su corazón, pero además los antecedentes y toda la carga generacional que puede traer en su familia. Hay una advertencia muy clara que tiene que estar guardada en su corazón, así tatuada en su corazón: debo cuidarme de las pasiones juveniles, debo guardarme de las pasiones juveniles. Alguna personita con quien yo platicaba que vivía en esta condición le decía: miren, esta persona decía, mi intención cuando yo llegué a vivir a tal lugar, conocí al pastor de esa iglesia, un hombre joven soltero, y mi intención fue provocar que él cayera. Y cada cosa que yo hice fue dirigida hacia eso, a provocar que él cayera. ¿Y qué creen que pasó? Cayó. Y me dice esta persona: y cada vez que veo a alguien pienso en lo mismo, en provocar que pueda caer y ser seducido. Entonces yo le decía: algo que tú tienes que tener muy claro es que tú no te puedes ni relacionar, ni hablar, ni tocar a varones. Porque ¿qué despierta? ¿Qué provoca en ti? Si ya viene añadido a ti, es muy importante que tomes medidas y tomes límites. Y podría parecer drástico. Cada uno sabe qué necesita hacer, o más bien cada uno necesitaría saber qué debe hacer para vivir en santidad. Uno y hacia los demás que tenemos a nuestro alrededor. Pablo le decía: quiero que seas un vaso de honra, quiero que seas un vaso de gloria, así es que huye de las pasiones juveniles. Que vemos, que hablamos, con quién nos juntamos, que oímos, a dónde vamos. Son cosas que cada uno de nosotros tiene que tener muy claros, qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Nadie tendría que decirnos desde este lugar qué sí y qué no, si nosotros fuéramos conscientes y responsables. ¿No es cierto? Porque cuando viene desde aquí, ¿cómo es recibido del otro lado? No nos dejan hacer nada, todo nos prohíben, todo nos limitan, ahora todo es pecado, ahora ya todo está mal, ahora ni siquiera con mi primo, ahora ni siquiera con mi prima puedo reunirme, ya no puedo platicar con mi familiar. Cuando desde aquí es enseñado, puede parecer exigente. Decían, hay una palabra, exagerado, no me acuerdo la palabra que decían allí, podría parecer, pero realmente si cada uno de nosotros pudiese ser honesto, aceptar su condición, mirar cuál es su lado flaco, su gigante, su debilidad, y tomar decisiones y actuar en consecuencia, nadie tendría que decirnos cómo hacerlo ni qué hacerlo. Pablo, muy sabiamente, pero también muy amorosamente,
muy paternalmente le dice: huye de esas pasiones juveniles. Y la libertad moral y el tener un espíritu de siervo están íntimamente ligados. Cuando nosotros vivimos en pureza moral, somos libres para hacer las grandes cosas que Dios quiere hacer sobre nosotros, a través de nosotros, en nosotros. La pureza moral nos da libertad para poder ser recipientes del poder de Dios y que Él se manifieste a través de nuestras vidas. Una correcta relación con Dios, una libertad con el Señor nos va a llevar a hacer cosas como las que vemos en el capítulo de Hechos. Algún jovencito me decía: estoy leyendo Hechos y me maravilla mirar vez tras vez cómo Dios usaba a los hombres y hacía grandes milagros. Y era como una competencia a ver quién hacía cosas más portentosas, ¿no? Por medio del Espíritu de Dios. Miren lo que dice Hechos 14, versículos 8 y 10. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Se acuerdan lo que le dice Pedro a aquel otro cojo? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y este hombre se levantó. ¿Y realmente eran hombres que vivían en pureza moral? Sí, amados. ¿Sí? ¿Vemos integridad en la iglesia primitiva? Por supuesto que sí. Estamos hablando de servir y estamos hablando de que la inmoralidad, de que la impureza es un obstáculo para que podamos desarrollar un espíritu de siervo. Miren, amados, nos damos cuenta de las grandes cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros cuando estamos atentos a las necesidades que vemos en los que nos rodean. Nosotros realmente podremos ser siervos eficaces cuando vivimos en pureza moral, pero además cuando estamos atentos a mirar qué necesidad hay alrededor de mí y actuar en consecuencia. Si miramos una necesidad, ¿por qué es? Porque Dios quiere que sea suplida. Solo que a veces nos equivocamos un poco cuando miramos una necesidad y pensamos: pero yo no tengo para cubrir esa necesidad. Pero yo no puedo cubrir esa necesidad. Ahí está el hermanito fulano, la hermanita sutana, la familia perengana. Ellos sí pueden suplir esa necesidad, pero yo no podría suplir esa necesidad. ¿Saben, bellos, que no solamente hay necesidades económicas? Hay necesidades también espirituales, hay necesidades emocionales, hay necesidades materiales. Y doy gracias a Dios cuando sé, por ejemplo, que Eddie se muda de casa y hay personitas alrededor de ella pudiendo ayudarle. Eso es maravilloso, porque a lo mejor no puedes ayudarle a la hermanita Eddie, pero puedes ayudarle físicamente con ayudarle a cambiarse. ¿No es cierto? ¿Ustedes creen que hay aquí personas que necesiten que sus necesidades sean suplidas? Pensamos: como no soy dador, soy profeta, esta labor no es para mí. Pensamos: sí soy dador, pero en todos mis excesos no me pidas, porque si me pides, ya me enojé, ya no te di. Podrás decir: tengo muchas ganas, pero no tengo dinero. Pues ahí para cuando tenga. Si esperas tener para dar, ¿sabes cuándo vas a tener? Amado de mi corazón, si esperas tener para dar, ¿sabes cuándo vas a poder dar? ¿Cuándo vas a tener? Nunca. ¿Se acuerdan de aquella mujer que pasó frente a Jesús y que de su pobreza dio todo lo que tenía? Ella no esperó a decir: pues ahora que tenga. Realmente, amado, no tenemos porque no damos. Esa es la realidad. No tenemos porque no damos. No es atesorar, no es guardar. La fórmula para tener es sembrar. Mientras más siembres, pues más tienes. ¿No es una regla? Si siembras muchos árboles, pues vas a tener muchos frutos. Siembras poquitos árboles, vas a tener poquitos frutos. Una persona que sirve no solamente es aquella que puede cargar sillas, sino es aquella que de manera general suple todas las necesidades que Dios pone delante de ti. Y precioso, quiero decirte que si tú miras una necesidad, no te hagas el indiferente, no hagas como que no la ves, no hagas como que esto no es para ti. Yo creo que son mis emociones y este corazón perverso y engañoso me está confundiendo. No soy yo. No, amado, si tú lo estás mirando, sí, si eres tú de parte de Dios quien tiene que suplir esta necesidad. Y la regla
o la mecánica nos las enseña la misma iglesia primitiva. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de Hechos cómo dice que funcionaba la iglesia primitiva? Había una característica: comían juntos, estaban felices, unánimes, pero ¿saben que no había necesidad entre ellos? No había necesidad entre ellos. ¿Por qué? Porque quienes tenían varias propiedades las vendían y con el producto de la venta decían: con este dinero creo que este terreno que vendí, creo que a fulano le va a servir. Y a lo mejor, como veo que sus zapatitos no le sirven, se los voy a comprar. Y cada uno decidía cómo entregar el dinero. No hacían eso. ¿Sí saben qué hacían? ¿Se han leído Hechos? Si no, léanlo, está bien interesante. Dice que el producto de las ventas la entregaban a los apóstoles y los apóstoles se encargaban justa, piadosa y sabiamente de suplir las necesidades de todos los demás, de manera que no había necesidad. Es muy fácil que nuestro corazón se desvíe, siempre para lo malo, es muy fácil. Esa es nuestra naturaleza. De manera personal, cada uno de nosotros tiene que ser responsable de que su corazón se guarde de desviarse contrario a los caminos de Dios. Pero saben que yo soy responsable de eso, pero también sé que soy responsable de clamar por la vida de mis pastores, y eso es algo que hago constantemente, para que ellos no se aparten del Señor, ni a derecha ni a izquierda. Su corazón se guarde íntegro delante de Dios. Como hasta ahora, puedan ellos amar a la Grey por amor al Señor y no por un amor al dinero, no buscando ganancias deshonestas. Y ese tendría que ser nuestro clamor por cada uno de nosotros, amados. Y ayer le decía yo a Jorge que mi oración por él en algunas ocasiones ha sido justamente eso, que él nunca olvide que lo que Dios ha puesto en sus manos es solo para suplir las necesidades de las personas que Dios pone en él, su familia, su negocio, la iglesia, que no lo olvide. Y él me decía una frase: Cinti, somos dueños de nada, pero responsables de todo. Realmente esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Estamos disponibles o no? Por eso, jóvenes y jóvenes, la soltería nos deja en un estado de disponibilidad total para poder servir al Señor. Porque yo ahorita, si el Señor me dijera: Cinti, te vas, ¿a dónde les gusta? Iba a decir a París, pero como que no, ¿verdad? Cinti, te vas a la sierra a predicar. Entonces yo no podría pensar: sí, Señor, voy a hablar con mi esposo, voy a abrir mis hijitos que terminen el año escolar, pues hay que cerrar la casa, hay que vender los muebles, hay que ver dónde vamos a llegar allá. La soltería es un estado de disponibilidad total para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. A renunciar a trabajos, no hay nadie a quien mantener, no hay a nadie a quien darle, a cambiar de sede, somos totalmente disponibles. Por eso los casados tendrían que envidiarnos en eso a los solteros. El Señor llamó a sus discípulos, los llamó a ser discípulos, pero ellos tuvieron que responder en una posición, en una actitud de disponibilidad, porque ser discípulo tiene que ver con ser disponible. ¿Ustedes han leído que la Biblia dice seguidores? En aquel entonces, cuando el Señor, en aquella época, cuando alguien se hacía discípulo de alguien, lo que se hacía era su seguidor, y a donde sea que iba su maestro, ahí su alumno iba, por eso se les llamaba seguidores. Es más, muchos de estos seguidores renunciaban a su vida para seguir al maestro a donde fuera, y dejaban todo para seguir a su maestro, por eso se les llamaba servidores. Y si entendemos esto, entonces puede tomar mucho sentido cuando leemos en Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién es este? Un hombre a quien Dios llamó y le dice: ven y sígueme. ¿Se acuerdan cómo se encuentra con Mateo? ¿Se acuerdan? Solo lo ve, ¿y qué le dice el Señor? Sígueme. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y se fue a seguirlo. A lo mejor le iba gritando a uno de sus compinches, a uno de sus compañeros, le iba gritando: guarda las monedas, todo escóndelo, ya guárdalo, al rato hacemos cuentas, nos vemos en mi casa. ¿No? Porque no fue como aquel otro que le dijo: Señor, nada más déjame enterrar
¿no? A mi muerto, no, que déjalos que lo entierren ellos, ¿no? No fue así, Mateo se levantó y lo siguió, porque el concepto de seguir a un maestro en aquella época era dejarlo todo, renunciar a todo por seguir a este maestro, para que le enseñara, para que lo discipulara, para que lo instruyera en la ley del Señor. Vemos en Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Por eso, amados, el concepto mismo de discipulado depende de la disponibilidad para servir, para aprender y para sufrir. ¿Cuánto estamos dispuestos a servir, a aprender y a sufrir? Y creo que la última palabra es la que no gusta. A mí no me gustó cuando la vi, sufrir. ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué hay que sufrir? Dice la Escritura, amados, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y la verdad es que ninguno de nosotros quiere dejar esta vida cómoda que tenemos. Ninguno de nosotros. Bendito Dios por aquellos que a las 7 de la mañana están aquí tomando clase, porque han dejado la comodidad de la cama, su calorcito por estar aquí. Bendito Dios. Bendito Dios, les decía yo, por estos servidores que están aquí en esta iglesia, ¿no? Dando clase a esa hora, dejando todo por estar aquí. De manera que alguien que no ha tomado su cruz y ha seguido al Señor, sería imposible que pudiera vivir de esta manera. No habría forma. Las casadas pues tienen que irse a cocinar. El miércoles tuvimos nuestro desayuno de mujeres y pues todas muy padre, muy rico, pero nos dio las 12 del día. Ya me voy porque hay que ir a cocinar, ya me voy porque hay que ir a lavar, ya me voy porque hay que ir a recoger a los chamacos. Y pues nada más nos quedamos unas cuantas, ¿no? Pero quien realmente está disponible para el Rey, pueden darle las 11 de la noche en este lugar y seguir sabiendo que el Señor puede usar sus vidas. Mi intención sería motivar al resto de la iglesia a venir a este lugar, porque para poder desarrollar un espíritu de siervo, necesito estar dispuesto a servir, a aprender y a sufrir. Necesito estar dispuesto. Les voy a leer la misma porción de Mateo 16:24, pero en la traducción del lenguaje actual. Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿quién está diciendo esto? El Señor, ¿verdad? Y es como de esas veces de, ¿quién quiere? Y no sabes qué, ya levantaste la mano, ¿no? ¿Quién quiere lavar? Y ya bajas la mano, ¿no? Es así como que el Señor Jesús les decía, ¿quién quiere ser mis discípulos? Y levantaban la mano. Y luego decía, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad, ¿no? Tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Y suena así como una sentencia, y hagan lo que yo diga. Ay, no, hacer lo que el maestro nos dice es el deleite más maravilloso que podemos tener en esta tierra. ¿No es cierto? Porque suena así como sentencia, ¿no? Pero no puede haber cosa mejor en esta tierra que hacer la voluntad del Padre, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que da vida, que restaura, que regenera, que vuelve de la locura a la cordura, que nos saca de las tinieblas a su luz admirable, que nos transforma, que nos regenera. La palabra negar, en ese pasaje que leímos, significa olvidarse, perderse de vista uno mismo y de sus intereses. Cuando te dice niégate a ti mismo, el Señor nos está pidiendo que nos olvidemos de nosotros mismos. La disponibilidad, amados, comienza al escoger a qué líder vamos a servir, porque la Escritura nos enseña que servir a dos amos es imposible. Podemos estar disponibles para uno, pero eso nos pondría en contra del otro. Y si somos disponibles para el otro, eso nos pondría en contra del otro líder. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Tenemos que aprender que o somos disponibles para Dios o somos disponibles para nuestros propios placeres. O somos disponibles para el reino o estamos disponibles para el mundo. No podemos estar parte y parte. O somos fríos o somos calientes, porque tibios no caemos bien.
Josué 24:15, un rema de vida de mi mamá que hoy lo he abrazado como mío. Dice, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. ¿Se acuerdan el contexto? Josué les estaba exhortando y les decía, ¿no? Ustedes, pues quién sabe a quién quieran seguir, qué quieran hacer, cómo quieran decidir, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Y me gusta esta traducción porque dice, mi familia y yo hemos decidido obedecer al Señor, seguir al Señor. No podemos servir a dos amos. Al que dos amos sirve, con uno queda mal. La disponibilidad, amados, tiene como base lograr el éxito de las demás personas. Sé muy bien que pensamos que la felicidad, sobre todo en estos tiempos, pues es igual a lo que hemos aprendido muchas veces, dinero, éxito, etcétera. Y pensamos que somos felices por eso. Pero desarrollar un espíritu de siervo tiene que ver con entender que la plenitud, la satisfacción y gozo se encuentran en el dar, en suplir las necesidades materiales del alma y espirituales de otras personas. Cuando realmente servimos, nuestro único deseo es hacer exitoso a aquel a quien yo sirvo y suplir las necesidades de las personas que Dios está trayendo hacia mí. Es muy bonito escuchar al apóstol Pablo cuando se dirigía a sus seguidores. ¿Han ustedes identificado pasajes cuando exalta cualidades de carácter de sus seguidores? A mí me gusta mucho eso, es muy motivante. Porque pienso que si en algún tiempo pues nos escribimos cartas con nuestros pastores, ¿no? Que ellos puedan hablar bonito de nosotros. Que ellos tuvieran que darnos una carta de recomendación para ir a otro lugar y que puedan decir, es una persona íntegra, es moral, ama la obra del Señor, puedes confiar, puedes entregarle la gracia, puedes abrir la casa, las puertas de una familia para que le den hospedaje, que pueda hablar así, ¿no? Y no que digan, híjole, ven, te quiero advertir de fulano porque tiene muy mal testimonio. No, mira, si vas a su casa aguas porque quién sabe cómo se vaya a portar contigo. Fíjense cómo lo hace el apóstol Pablo en Filipenses 2:20. Dice, y no hay otro como Timoteo, él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen los méritos de Timoteo. Él me ha ayudado a anunciar la buena noticia de salvación como un hijo que sirve a su padre. Exalta a Timoteo de dos maneras. Le dice, ¿está bien preocupado por ustedes, filipenses? ¿Realmente tiene un amor, un compromiso? ¿Le sirve a ustedes con integridad, con verdad? Pero además a mí, Pablo, el apóstol, me ha servido como un padre a un hijo. Entonces, si tuviéramos que ponerle un sobrenombre a Timoteo, podríamos decirle el siervo fiel del Señor. Era un hombre que servía con integridad. Otra traducción de la Biblia dice, fíjense que Timoteo tenía una excelente hoja de servicio. Eso dice otra traducción, una excelente hoja de servicio. Y me hace pensar en el currículum, cuando vas a pedir trabajo y escribes tu currículum, que luego hasta inventas cosas, ¿no? Que sabes manejar programas que ni conoces y que estuviste no sé en dónde. Y ahí pones cosas, ¿no? Porque mientras más hojas tengas y más ahí información anotes, pues más importancia tienes, ¿no? Y yo no creo que aquí de Timoteo hayan dicho es un buen técnico, es un buen ingeniero, es un buen licenciado, ha ganado muchos casos, estudió en Oxford. ¿Cuál era la hoja de servicio que enaltecía y coronaba a la vida de Timoteo? Su espíritu de servicio. Su espíritu de servicio era lo único que su hojita decía, yo pienso, pero era suficiente para posicionarlo como un hombre de Dios, como un varón de Dios. Él nos enseñó, el Señor Jesús nos enseñó a vivir en disponibilidad, leímos el pasaje anterior, y Él nos llama, amados, a cada uno de nosotros a vivir siendo personas disponibles para su reino, para lo que Él nos llame. ¿Cómo podemos desarrollar disponibilidad? Hay muchas maneras, pero solamente quiero que juntos revisemos 4 maneras. No buscando nuestros propios deseos es una manera en la que podemos desarrollar disponibilidad. Quitando esta parte del egocentrismo, no pensando en mis propios deseos, sino en el bienestar de las personas. Y saben que aquí se involucra un concepto que se llama diversión.
La diversión es un concepto que dice que es desviarte del camino o desconcentrarte. Ya vimos que si queremos verdaderamente ser siervos, tenemos que quitar cualquier cosa que nos desconcentre. Lo enfocábamos en la parte moral, pero esto nos ayuda a ampliarlo. Cualquier cosa que me desconcentre, que me desvíe de ser un siervo útil, de ser un siervo productivo, de ser un siervo fiel, es mi responsabilidad. ¿Qué cosa? Hacerla a un lado, alejarla de mí. Concentrarme no en mis propios deseos, sino en los deseos de las demás personas. Lo segundo es no buscando logros personales. Jeremías, ustedes lo han leído muchas veces. El Señor le pregunta, ¿y tú buscas para ti grandezas? Le dice, no las busques, no las busques. Amados, el reconocimiento y la honra que verdaderamente vale para la eternidad es aquella que viene de Dios. Cuando Él nos califica, cuando Él nos palomea, cuando Él nos certifica, cuando Él nos levanta. Y nosotros podemos hacerlo en nuestra justicia propia, podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero eso se va a quedar aquí en la tierra. En el cielo eso no va a servir. No estoy diciendo que seamos gente ignorante, por favor, de veras, de veras. No estoy diciendo eso. De hecho, ser ignorantes como cristianos, ¿saben? Nos descalifica. Ser ignorantes como cristianos nos descalifica delante de las personas, ¿no? ¿Cómo podríamos alcanzar a un mundo al que le importan mucho los títulos, la inteligencia, las capacidades y nosotros somos ignorantes? No hay manera, amados. Pero nosotros no tenemos que ir tras esos títulos y tras esos logros. No es eso lo que nos posiciona. Lo que me posiciona es verdaderamente vivir en integridad, en santidad, desarrollando las cualidades de Cristo, teniendo una relación con el Señor. Eso es lo que verdaderamente me posiciona. Lo demás es la añadidura. Lo demás es el extra. Lo tercero que podemos hacer para desarrollar disponibilidad es... si nosotros somos sabios en cómo administramos nuestros recursos y tiempos personales, eso nos va a dar libertad para poder ayudar a otros. O sea, entre menos gastemos para nosotros, entre menos necesitemos para nosotros, tendremos más para dar. ¿Sí es cierto? Dice Filipenses 3:8. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Mientras más administrados seamos con nosotros, mientras menos necesidades tengamos, mientras menos requerimientos tengamos, mientras más sabiduría haya en administrar lo que Dios pone en nuestras manos, más podremos servir a los demás. Mucho, mucho más podremos servir. Ya saben, las mujeres tenemos que ser bien sabias y bien valientes, porque pues vemos unos zapatos rojos y ¿qué decimos? ¡Ay, qué zapatos rojos! ¡Padrísimos! No tengo zapatos rojos. Oye, ¿y con qué te la vas a poner? No, pues blusa roja tampoco tengo, pero ya la siguiente vez me compro una blusa roja. Y luego ya tienes la blusa roja, pero no tengo abrigo para ponérmelo. Entonces nos vamos creando tantas y tantas necesidades. Así somos las mujeres, esas somos las mujeres. Y tenemos una blusa negra y necesitamos 3 modelos de blusas negras. Una sport, una de vestir y una para el calor. Y luego, no lo digo porque yo lo vea de alguien. Ese es mi corazón. Ese es mi corazón. Así estamos hechas, de ese material estamos hechos, amados. Y la cuarta forma es al descubrir cuáles son las prioridades de aquellos a quienes servimos. Me gusta mucho una frase que Ara me dice casi siempre que me ve. Y me dice, nenita, ¿por qué puedo orar por ti? ¿Por qué puedo orar por ti? ¿Alguna vez le has preguntado al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer por ti? Pastora, ¿qué puedo hacer por ti? Pastores, ¿qué necesidades tiene la iglesia? ¿En qué puedo ayudar? ¿Alguna vez lo has hecho de manera voluntaria? ¿Alguna vez lo habías pensado que podías acercarte y preguntar qué hay que hacer? ¿Cómo podemos suplir? Mira, me sobró esto, ¿podemos invertirlo? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Podríamos hacerlo, amados? ¿Podríamos nosotros hoy desarrollar este hábito, aunque tal vez no lo entendamos mucho, pero en obediencia a su verdad, podríamos empezar a trabajar con esto? Preguntarle a aquellos a quienes servimos, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Mira, tengo esto. Mira, pienso comprar esto otro. ¿Podemos emplearlo de esta manera? Es una forma en la que podemos desarrollar disponibilidad. Y ahora vamos a hacer un cuestionario, ¿les parece?
Cuando leo Gálatas, que dice, manifiestas son las obras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, híjole, ¿cuántas hay que palomear, no? Y luego viene el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, y pues, no tantas palomitas, ¿no? Vamos a hacer lo mismo ahora. Vamos a leer un cuestionario que nos va a ayudar a poder identificar qué tan disponibles somos para servir, qué tanto estamos en disponibilidad para servir. ¿Has escogido servir a Dios antes que al dinero? Ok, si contestas sí, solo hay que mirar nuestra vida, ¿ok? Porque no es solo decir sí o no, sino genuinamente. Además, mira, sé honesto porque nadie se va a enterar. No me van a contestar este cuestionario, me lo van a entregar. Es para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Has escogido servir a Dios antes que al dinero? Si dices sí, piensa en maneras en cómo lo has hecho. Si dices no, piensa en maneras en las que puedes hacerlo al revés. ¿Te has propuesto, vives ya como un dador y no como un consumidor? ¿Trabajas para lograr el éxito de otros? ¿Reduces tus necesidades personales lo más posible? ¿Te abstienes de los placeres que pudieran distraerte? ¿Has dejado tus ambiciones personales para lograr el avance del reino de Dios y su justicia? Cuando pasas tiempo con la familia, ¿haces lo que le agrada a los demás? ¿Cedes de tus tiempos y planes para ayudar a otros? Es un buen ejercicio de reflexión, ¿no les parece? Las preguntas nos sirven para eso, para reflexionar y saber cómo andamos en el área de donde nos están haciendo estas preguntas. Y algo que hemos estado utilizando en la Iglesia del Sol con los niños son los yo decido, ¿los conocen? Son las formas prácticas en las que nosotros podemos tomar acción para desarrollar cualidad de carácter. Eso es, los yo decido son la forma práctica en la que yo, Cintia Guerrero, cada uno de ustedes de manera personal podemos tomar acción para desarrollar una cualidad de carácter. Y hoy vamos a escuchar 5 yo decido que oro al Señor, pido a Dios que se puedan llevar en su corazón para que por lo menos uno podamos ponerlo en práctica y empezar a desarrollar disponibilidad. Muy bien si ponen los 5 en práctica. Súper si son 4. Está bien que sean 3, ¿no? Aunque sea 2, pues por lo menos 1, ¿no? Pero vamos a hacerlo, amados. La palabra de Dios es práctica y su Espíritu ya mora en nosotros, bellos. La palabra de Dios no es algo que esté muy lejos de nosotros, está aquí y nos da el poder, la capacidad y la luz para ponerlo en práctica, aquí en la tierra. Yo decido, ¿pueden leerlo conmigo? Yo decido poner a otros antes de mí mismo. ¿Pueden decir conmigo? Yo decido encontrar la manera de ayudar, no de esconderme, no de librarme. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Cuando la mamá dice, vamos a lavar los trastes, zafo, 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 y la mamita se quedó sola. Eso dice más o menos yo decido. Decido encontrar la manera de ayudar, encontrar, no esperar que me digan, sino encontrar la manera de ayudar, no escondiéndome y no librándome. Leamos por favor el siguiente. Yo decido estar listo para cuando se me llame. El siguiente, amados, yo decido alegrarme por la oportunidad de ayudar. Esto está bien bonito. Alegrarme por la oportunidad que Dios puede darme para ayudar y suplir las necesidades de otros. Y por último, amados, yo decido ser un dador y no un consumidor. Disponibilidad, amados, es dar nuestro corazón, no solo nuestras manos, en cada tarea. No es gravoso, de verdad. Deberíamos de vivir gozosos sabiendo que Dios puede usar mi vida, que vale menos que nada, para el establecimiento de su reino en esta tierra. Eso es un privilegio, amados. Eso es un verdadero privilegio. Vamos a ponernos de pie, por favor. Bendito seas, Dios de los cielos, porque estábamos perdidos, porque estábamos muertos en la oscuridad tenebrosa del enemigo,
pero por tu gracia, por tu gran amor y tu infinita bondad, nos tomaste, nos libertaste, y hoy, Dios, podemos escuchar tu palabra. Hoy, Dios, podemos tener el privilegio de ser llamados ciudadanos de tu reino, hijos de tu familia, miembros de tu cuerpo, Señor, para lo bueno, para lo eterno, para lo verdadero, para lo útil. Y aquí está este pueblo tuyo, amado. Señor, de manera personal e individual es imposible que podamos ir en contra de nuestra naturaleza egoísta, egocéntrica, consumidora. Es imposible que de manera humana, Dios, podamos vencer con estas mentiras, con estos pensamientos de que lo merecemos todo, de que la gente debe darnos, que la gente está obligada. Dios, de que el dinero que tenemos lo hemos ganado con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo. Esa es nuestra condición real, Dios. Pero hoy tu palabra nos revela que somos solo administradores de todos, pero dueños de nada, Dios. Que lo que tú pones en nuestras manos, en nuestra cartera, en nuestra cuenta, en el banco, a ti te pertenece, papá. Perdónanos porque negligentemente hemos administrado esos recursos, porque nos enseñoreamos de ellos. Perdónanos, Padre, perdónanos, porque por temor atesoramos ese dinero. Por falta de fe, creemos que ese dinero nos sustenta y es lo que nos da seguridad y confianza. Y muchos, Dios, muchos hemos equivocado la cualidad de ahorratividad con codicia, con escasez, con temor. Llévanos al equilibrio perfecto, Padre, ese equilibrio que solo tu palabra y tu Santo Espíritu puede traer a nuestro corazón. Amado, yo no sé si aquí en Toluca, UFC, sea una iglesia fiel diezmadora. No sé, amado, si sea una iglesia fiel ofrendadora. Mas suplico que derrames de tu gracia y liberes sus corazones para que puedan sembrar abundantemente, para que puedan creer en tu palabra, para que puedan confiar en ella. Padre, que de hoy en adelante, cada que miren una necesidad, recuerden que tú les estás llamando a suplirla. No importa del tamaño ni para quién sea, tú mismo estás hablando acerca de esto. Que puedan buscar el consejo sabio de nuestros pastores para invertir esos recursos de manera oportuna, de manera correcta, para el establecimiento de tu reino. Gracias, porque sí sé que en este lugar hay muchos corazones dadores. Gracias por esos corazones. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y conforme ellos han sembrado, tú les multipliques, Señor, sus alacenas. Les multipliques, Padre, no solamente en recurso económico, sino en vida espiritual, en entendimiento, en revelación, en amor por tu nombre. No para atesorar, sino para seguir estableciendo tu reino en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, gracias porque eres el Dios de los buenos regalos. Gracias porque eres el pan que descendió del cielo, eres nuestro sustentador, eres quien suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios nuestro. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buen día.